Tenemos algunos correos electrónicos y llamadas telefónicas, así que vamos a pasarlos. Este es de David y escribe: querido Padre Klein, se ha referido en diversos momentos a la naturaleza sacramental de la Iglesia luterana, pero la Iglesia luterana solo tiene dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio. ¿Es eso? No, bautismo y comunión. Y comunión, tiene razón. Al igual que otra denominación cristiana, yo pensaba que Martín Lutero solo aceptaba dos sacramentos, el bautismo y la comunión. En ese contexto, ¿a qué se refiere por sacramentalismo luterano? En primer lugar, en el luteranismo se hace gran hincapié en el bautismo y la última cena, y ello no puede negarse. Esos dos sacramentos son pilares fundamentales. Por otra parte, a Lutero no le interesaba tanto enumerar los sacramentos, ni tampoco en las confesiones luteranas. La confesión se consideraba casi como un tercer sacramento. ¿No es cierto que se confesaba con frecuencia? Sí, y Lutero se confesaba muy a menudo al final de su vida. Y la confesión se practicaba de forma generalizada en la Iglesia luterana hasta muy avanzado el siglo XX, y se han realizado algunos esfuerzos para volver a este sacramento. También hay alusiones a una interpretación sacramental del matrimonio y de la ordenación. Son de menor importancia, pero están ahí. Creo que en respuesta a la pregunta del correo, dentro de la tradición luterana, Dios se manifiesta a los hombres a través de medios materiales. Así que ese aspecto de la sacramentalidad está muy presente. Lo que no existe, obviamente, como en la Iglesia Católica, son los 7 sacramentos claramente definidos y celebrados, y creo que había una menor creencia en lo que los católicos llaman los sacramentales. Es decir, todos esos pequeños objetos materiales a través de los cuales la bendición, gracia y presencia de Dios se nos dan a conocer. El problema con Lutero es que, en primer lugar, no era muy sistemático, ¿verdad? Sí, sí. Y eso causó problemas porque... Es cierto. Causó problemas porque el luteranismo que surgió a partir de Lutero fueron aquellas personas que realizaron un esfuerzo y trataron de sistematizar lo que había dicho Lutero a lo largo de toda su vida. Cierto. Uno de mis libros favoritos sobre Lutero es Conversaciones de Mesa, donde aparece en todas partes, pero también me pregunto, ¿en qué medida el rechazo que tenía Lutero sobre la transubstanciación no estaba relacionado con su propio entorno, que era contrario a las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, lo que hizo que tomara el camino equivocado debido a su formación antes de convertirse en sacerdote? Lutero consideró que la filosofía de Aristóteles era totalmente errónea en lo que se refiere a Jesucristo en la iglesia medieval tardía. Y parece ser que cuando más tarde recibió clases de teología, eso era lo que pensaba. Pero lo que no percibió fue la utilidad de dar definiciones claras del tipo que vemos en la doctrina de la transustanciación. Y creo que su rechazo de la transustanciación debilitó probablemente en algunos sentidos la sacramentalidad de Lutero y la volvió más vulnerable a interpretaciones subjetivas. Así que la profunda creencia que tenía Lutero de la presencia real de Jesucristo, incluida la presencia real después de la celebración de los sacramentos, cuando se consumen con cuidado los elementos, se fue desvaneciendo. Y creo que ocurrió en parte porque, sin una definición clara de lo que era la presencia real, la noción de una presencia duradera desapareció. Me imagino a Lutero viviendo con la tensión de luchar por un lado contra las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y la transubstanciación, pero por otro defendiendo la presencia real en medio de todo ese clima, pero sin ser un teólogo sistemático, sin dar una respuesta clara. Eso es. En muchos sentidos, Lutero fue su propio magisterio mientras vivió. Pero una vez que murió, el mantener unido al movimiento luterano y su continuidad con la Iglesia Católica se convirtió en algo mucho más difícil y de hecho al final no fue posible. Bien, vamos a pasar a la primera llamada. Steve de Washington, ¿qué desea preguntar? Steve, ¿está ahí? Bueno, vamos a pasar al siguiente correo electrónico, luego volveremos a intentar hablar con Steve. Ahí está. Es de Adam.
Querido señor Groday y padre Klein, ha mencionado que Martín Lutero realizaba prácticas de devoción a la Virgen María. Como luterano estoy intrigado por esta cuestión. ¿Podría aclararla? También me gustaría preguntarle cómo es superó el problema protestante de la devoción de la Virgen María. Que Dios les bendiga, Adam. Primero debería aclarar que no sé si podemos decir que Lutero realizaba prácticas de devoción a la Virgen María. Que yo sepa, no tengo ninguna noticia de que así fuera. Lo que quise decir antes es que Lutero admiraba mucho a la Virgen María. En lo que se refiere a obstáculos, no recuerdo que la Virgen supusiera un gran obstáculo para mí. Siempre he tenido el sentimiento de la importancia de su papel en la historia de la salvación. Es importante no pasarlo por alto. Y que tenía que desempeñar una función en la piedad cristiana. Y eso siempre estuvo ahí. Creo que no fue casualidad que llamáramos María a nuestra primera hija. Recuerdo que cuando crecí como luterano poníamos un Belén enorme con la estatua de la Virgen María delante. Me enseñaron que no se podía venerar a las estatuas, pero todas las navidades poníamos una gran estatua de nuestra madre. Nunca pensé en ese conflicto hasta más tarde. Aunque la imagen de la Virgen desaparecía después de la Navidad. Sí. Así que sí que formaba parte de nuestras devociones. Vamos a ver si podemos hablar con Steve. Hola, Steve de Washington. ¿Cuál es su pregunta? Como católico, ¿cómo respondo a un luterano que no cree que el sacerdote tiene la autoridad de perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión? Muy bien, Steve. Gracias. Yo remitiría a esa persona al libro de culto de los luteranos, donde el pastor o la pastora, porque las mujeres también pueden ordenarse, anuncia que a través de su autoridad los pecados quedan perdonados. La Iglesia luterana enseña que el clero tiene autoridad para absolver los pecados. También se otorga esa autoridad en el Evangelio de San Mateo y de Juan, cuando Jesús sopló sobre ellos, envía a sus discípulos y les da autoridad para perdonar pecados. Así que yo dirigiría a su amigo a la Biblia y al libro de culto de los luteranos. Aquí sí que está en su propia tradición. Sí, en su propia tradición. Yo siempre había asumido que habría un conflicto porque Lutero trató de minar el papel del sacerdocio y por lo tanto los cimientos de la confesión y la naturaleza sacramental de la misa al tratar de socavar el ministerio del sacerdocio. ¿Está de acuerdo? Creo que no sé si es exacto decir que Lutero trató de minar el papel del sacerdocio. Lo que trató fue de redefinir su función. El verdadero problema para él era el sacrificio de la misa a fin de obtener determinadas ventajas, es decir, las indulgencias. Y sobre esta cuestión sí que criticó severamente el sacerdocio, pero en términos de su autoridad para predicar, presidir los sacramentos y perdonar los pecados, en ese sentido Lutero estuvo de acuerdo con el ministerio del sacerdocio. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente llamada. Star de Michigan, ¿no? La que desea preguntar. Sí, tengo una pregunta en relación con una amiga mía a la que quiero mucho. Ella es una persona maravillosa. Es luterana, aunque se educó como católica. Ella y su marido fueron a un consejero espiritual después de casarse y el consejero era luterano o bautista, no recuerdo bien, Marcos. Y lo primero que le preguntó fue que si tenía una relación personal con Dios. Ello provocó que se pusiera a buscar porque pensó que no tenía esa relación. Y empezó a investigar. Así que se unió a la iglesia luterana, participa en numerosas actividades y hemos mantenido unas magníficas conversaciones. Pero me pregunto si usted me pudiera sugerir alguna cosa más de la que yo podría hablar con ella. Gracias, Star. Supongo que es bueno decir que es maravilloso que su amiga tenga una relación más profunda y personal con Dios, aunque sucediera fuera de la Iglesia Católica. También hay que esperar que cuando la gente comprende lo que es una relación con Dios, ello implica una relación directa con su iglesia. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra dicha relación en su expresión más plena? No se me ocurre qué más
puede hacer usted, además de rezar por ella? Continuar hablando con ella, alegrarse por saber dónde está y quizás volverla a traer a la Iglesia Católica. Una de las cosas más difíciles que encuentro hoy. Muchos cristianos de la Reforma que provienen de esa tradición ya ni siquiera se consideran cristianos de la Reforma. Y luego hay tantas iglesias independientes. Hay muchos cristianos hoy que no piensan que la salvación esté vinculada a formar parte de la iglesia. Se ven a sí mismos como personas individuales y separadas con un vínculo personal con Jesús. Y ahí es donde debemos recordar que el lenguaje de una relación personal que no es algo bíblica puede convertirse en un problema. Yo no tengo una relación personal con Jesús fuera de mi relación con mis hermanos cristianos. Yo no tengo una relación personal con Jesús fuera de los santos. Por supuesto que es una relación personal e individualizada para cada uno de nosotros, pero la persona no existiría, ni siquiera en la vida corriente, al margen de nuestras relaciones comunitarias, y por supuesto nunca es tan importante como en el cuerpo de Cristo. Uno no puede ser cristiano estando solo. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente correo electrónico de Mary de Nueva York. Estimados Marcos y Padre Klein, ¿sabe, Padre, si hay muchos pastores luteranos que luchan con el concepto de no formar parte de la plenitud de la iglesia que Jesús comenzó? ¿Cuál es el resultado de esa lucha en su opinión? Mary, Nueva York. Muchos se hacen esa pregunta, aunque obviamente la mayoría no se la hacen, por toda una variedad de motivos, teológicos, por convicción, por estar satisfechos ahí donde están. No ven la plenitud de la Iglesia Católica como un tipo de desafío para ellos. Sin embargo, muchas de las personas que perciben la naturaleza profunda vinculada a la Iglesia de las Escrituras, que observan abierta y honestamente la situación ecuménica y que abordan aquellos aspectos de su fe que se han desviado del camino correcto en la tradición luterana, muchas de esas personas están planteándose la cuestión de si no deberían ser católicos. Un amigo mío se hizo católico hace unos meses. Estoy manteniendo un diálogo con otras personas. A veces me llevo sorpresas de distintas partes del país. Después de 3 semanas de mi ordenación como católico, celebré una misa de confirmación de 2 pastores luteranos. Así que sí, hay muchas personas que están luchando por esta cuestión, aunque son una minoría globalmente. Yo mismo, aunque estuve en el seminario y estudié historia, cuando me convertí en pastor, trataba la historia de la iglesia como si hubiera habido un enorme vacío entre los apóstoles y Lutero. Y así es como abordaba las cosas en general. ¿Cree que ocurre lo mismo con la mayoría de los pastores y laicos luteranos? Creo que en cierta medida sí, la denominada teoría del submarino. Los evangelios se sumergieron bajo el agua en los primeros siglos de nuestra era para salir a superficie en el siglo XVI. Pero uno debería plantearse que hay algo extraño con ese planteamiento. Así que uno de los desafíos para un protestante reflexivo debería ser: ¿qué ha pasado con todos esos siglos y qué has hecho con ellos? ¿Hay alguien ahí que te esté dando un testimonio? ¿Prestas atención y lees a San Agustín porque te gusta a ti o porque a Lutero y a Calvino les parecía que valía la pena? Creo que en cierto sentido uno de los motivos del desmoronamiento doctrinal, en particular del protestantismo en este país, es la pérdida de continuidad, la pérdida de un sentimiento de continuidad. Creo que es mucho más difícil ignorar a San Agustín y Santo Tomás de Aquino si los invocas en tus oraciones.